Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Hay ciertos temas que a las comunidades cristianas les cuesta mucho tratar. Uno de estos es el suicidio. Sin embargo, las enfermedades mentales, las presiones de la vida moderna, la falta de espacios de confianza donde poder tratar la depresión y la soledad, entre otras cosas, ha ocasionado que las estadísticas de suicidio sigan en aumento. Y esto incluso dentro de las comunidades cristianas. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, una producción de los Ministerios Latinos del Compañerismo Bautista Cooperativo. ¿Cuáles son los comportamientos que preceden al suicidio? ¿Cómo usted y yo podemos crear espacios de sanidad alrededor nuestro para la prevención del suicidio? ¿Qué herramientas encontramos en las Escrituras ante una situación como el suicidio? Conversamos hoy con Carlos Valencia, quien recientemente basó su trabajo investigativo de tesis doctoral en el tema del suicidio. El doctor Valencia, nacido en Barranquilla, Colombia y pastor de la Iglesia Bautista Victoria en Cristo en la ciudad de Fort Worth, Texas, también ha escrito un manual de trabajo para apoyo de nuestras comunidades latinas y se llama El tema que no se discute. Pero hoy aquí en Familia Peregrina lo hablaremos. Y comenzamos con esta pregunta. Doctor Valencia, al mirar el tema del suicidio, ¿cuáles fueron áreas de preocupación que surgieron en su investigación? Pues gracias Rubén, ¿verdad?, por invitarme a tu programa, y también déjame decirte que estás en lo correcto. Lo que identifiqué primero que todo es ignorancia. Segundo, la gente lo ve como un tabú. Tercero, tenemos miedo a hablar del tema. Cuarto, desconocemos si la Biblia habla del tema. Quinto, satanizamos a las personas que están pasando por situaciones así. Sexto, somos indolentes e ignoramos el dolor que están sufriendo las personas que están atravesando por esa situación y sus familiares. Pastor, eso es una ametralladora. Y todas las balas dieron en el lugar donde iban. ¿Me lo puede discernir mejor? Porque todos esos puntos son motivos para un solo programa. Pero ¿me puedes dar un poquito más de detalle sobre esos puntos tan importantes? La iglesia no ha tomado el tiempo para pensar y crear su propia teología. Nuestra teología en muchos casos es prestada. Entonces, si la iglesia tradicional dijo que eso era un pecado y estaba entre los pecados capitales, entonces la iglesia lo aceptó así. Pero no nos invitaron a nosotros a pensar y a que fuéramos a las escrituras y las escrituras nos trajeran la verdad. Si las escrituras tienen documentados 7 casos, 6 textuales y 1 en el cual fue asistido a un suicidio, quiere decir que este era un problema que ya la iglesia primitiva estaba afrontando. Y antes de que Jesús estableciera la iglesia como tal, ya habían esos 6 casos en el Antiguo Testamento que se estaban viviendo. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, la iglesia no sabía cómo manejarlos. Hoy en día, como nosotros estamos todo el tiempo tratando solamente de hablar de lo que es moda, que es iglesia crecimiento, liderazgo, prosperidad, show, desarrollando iglesias solamente basado en una persona y no en un sistema continuo de discipulado, entonces no tenemos tiempo para hablar de lo que realmente importa. Hemos cambiado el mensaje del evangelio por las ramas y no por la raíz, que es Dios amando a una humanidad que estaba destruida, que había perdido, que había distorsionado la imagen de Dios. Y esto causa un problema en la atmósfera. Un problema en el cual el hombre se siente solo, perdido. Y el mejor ejemplo lo vemos en Adán y Eva. ¿Tendrá que ver también, pastor, que hemos hecho una teología a partir de la caída o el pecado original y no una teología a partir de la bendición original? Totalmente, porque nos hemos preocupado más en ver los problemas y hemos transitado más en cómo la gente se mete en el problema, que se nos ha olvidado que hay una solución para dicho problema.
y que Dios arrancó de una vez. El hombre cayó y Dios no se puso a rascarse la cabeza qué voy a hacer. Dios ya inmediatamente tenía un plan para rescatar a la humanidad. Entonces la iglesia hoy en día, Rubén, necesita volver a reevaluar lo que estamos predicando en el púlpito. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, y Cristo llegó y predicó de las necesidades del hombre y cómo Él era la solución para ellas. Entonces la iglesia hoy en día no quiere hablar de temas como eso porque desconoce. Porque eso implica que tienes que estudiar, que tienes que hacer investigaciones, eso implica que tienes que aprender a trabajar y reconocer las otras disciplinas. Y la iglesia, la teología, la psicología se divorció. Tremendo. Entonces tenemos que volver a establecer un puente para poder encontrarnos en un medio y darnos cuenta que el hombre, cuando no presta atención a su salud mental comienza a degenerarse. Y cuando nuestra salud mental se degenera, entonces comenzamos nosotros a perder nuestra capacidad de resiliencia para poder afrontar el estrés que vivimos cotidianamente. Qué tremendo. Pastor Carlos, dentro de tu práctica pastoral, cuando te encuentras con este tema, ¿qué es lo que te hace decir, tengo que estudiarlo, tengo que escribir sobre esto, tengo que ampliar? Mi vida. En 2009, yo tenía un negocio, trabajaba mucho, como todos aquí en los Estados Unidos, para poder mantenerme, a pesar de tener la iglesia. Y un día viene mi esposa, me lleva al hospital porque me vio enfermo, me colocaron 2 inyecciones, y llegué a mi casa, me acosté a dormir a las 9 de la noche, a las 4 mi cuerpo me dice, Carlos, necesitas ir al baño, pero mi mente me dice, mi cerebro dice, tú no puedes caminar, quedé paralizado. A la edad de 29 años, de aquí hacia abajo, yo dije, eso es una locura. Me paro, me caigo, y en la oscuridad de la noche hago un ruido horrible al caer al suelo, porque no podía caminar. Llamo a mi esposa y le digo, Anira, y ella trata de buscarme en medio de la oscuridad. Yo soy moreno, eso no me veía, era imposible que me identificara, pero en medio de esa oscuridad yo pude ver que mi esposa estaba asustada. Y sus ojos me atemorizaron. Y ella me dijo, no, estás dormido, tratando de normalizarme. Y en ese momento le dije, no, madre, no estoy dormido, no puedo caminar. Traté de levantarme de nuevo, caí al suelo. Estaba paralizado, literalmente. Mis piernas no funcionaban. Llamé al otro pastor que estaba con nosotros, me dicen, a 4 de la mañana ocurrió esto, me dice el pastor, acabo de soñar y me desperté asustado porque pensé que me había dado un paro cardíaco. Él es un médico dominicano. Pero tú estás peor. Cuando le conté, me dijo, no, llama inmediatamente una ambulancia porque tu situación es grave. Cuando él me dice estas palabras y mi esposa me anima a caminar de nuevo, caigo y me doy cuenta que los ojos de mi esposa ahora sí estaban preocupados y que iba a ser paralítico. Y eso me atemorizó, y en una mujer de 28 años yo no quería darle esa vida. En ese momento, Satanás logró introducir un pensamiento destructivo en mi vida, que era agarra tu pistola y acaba con esto porque tu vida va a cambiar totalmente. Sentí vergüenza. Una persona que creció en el Evangelio, que estudió teología, que era un pastor que iba a ir a tantas partes a predicar, que un pensamiento así me hubiese abrazado. Sentí miedo, sentí rechazo, sentí que la gente, sin decirle a nadie, sentí que las personas me iban a comenzar a poner a un lado. El problema que estaba viviendo era tremendo, la situación, el estrés, y la única salida para mí era a través del suicidio, acabar con mi vida. Pero eso no es la verdad para aquellos que me están escuchando. La solución, la puerta se llama Jesús. En ese momento me arrastré hasta el otro cuarto, llegó las ambulancias, me sacaron ni siquiera en camilla, porque no podía meter la camilla ahí, en una sábana. Llegaron al hospital, me hicieron todos los estudios, escuché una canción muy bonita que dice, Él me levantará. Doy gracias a Dios que me levantó. Cuando yo escuché esa canción, me agarré, pero ahora tenía que aprender a caminar de nuevo, porque las últimas 3 veces que lo había hecho, había caído. Se llama el proceso de rehabilitación. Nosotros pasamos por un programa que se llama Relief. Pasó el caso, pero ahora tengo que aprender a caminar. Y nosotros creemos, como tú decías hoy en el mensaje, que solamente es que el cristiano reciba a Jesús, haga la oración de fe y sea salvo. Era lo mismo, sí, era salvo, pero ahora necesito aprender otra vez a tener confianza en Dios y en lo que Él ha creado. Y luego tengo que desarrollar un plan. ¿Qué pasa si eso vuelve a ocurrir en mi vida? La iglesia no quiere hacer eso.
La iglesia no quiere invertir en discipulado. La iglesia queremos invertir en programas para que la gente venga. Y queremos invertir en líderes que hablen bonito y que griten y que brinquen y que tienen una visión. Prácticamente somos otra vez estilo Hollywood o estilo como Broadway. Esos grandes dramas que ellos colocan. Pero de eso no se trata el Evangelio. So, la problemática es más allá. Jesús habla de una transformación. Y esa transformación quiere decir que en este proceso Dios tiene que cambiar algo. Y Él es el que comienza a moldear. Y esa transformación la va generando Dios. Yo soy el vivo ejemplo de que los cristianos también consideramos cuando nuestra salud mental no está correctamente, cuando usamos mucho estrés, consideramos esa como una salida. ¿Es pecado considerar eso, pastor? Fíjate que la Biblia en ninguna parte lo enumera como un pecado. No lo enumera. Mira, el caso más interesante, y mucha gente cuando me escucha esto, cree que yo estoy hablando a favor del suicidio. Yo no estoy hablando a favor del suicidio. Yo estoy diciendo que hay una realidad, que hay un problema, e ignorarlo no es la solución. No es pecado, ¿verdad? Pero si usted se muere sin Cristo, se va al infierno. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Nada le puede quitar su eternidad con Él. Nada. Pero hay una salida que se llama Jesús. Hay una salida que se llama busca ayuda. Hay una salida que hay profesionales que te pueden ayudar en esa área. Es interesante que la iglesia tiene que aprender a usar los recursos que están afuera. Estamos hablando entonces de educación. Educación, hay que educar a la iglesia. Y estamos hablando, por lo tanto, de inversión. La gente quiere ser educada, pero no quiere invertir en educarse. Y cuando hablamos de invertir en educarnos, hablamos de invertir en tiempo y en dinero. Y hablamos de aprender a trabajar con las otras ciencias. A mí muy bien, ese punto me gustaría hablar. Claro, y a mí se me hace interesante, porque mira, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. Ajá. Pero yo lo veía que Jesús se montaba en las barcas. ¿Por qué no se iba todo el tiempo teletransportándose de un lugar a otro? ¿No crees que es interesante? Usaba la tecnología de su tiempo. Exactamente, usaba el medio de transporte. Entonces la iglesia tiene que usar los medios de transporte. Y si Dios ha permitido la ciencia, porque Dios es un Dios de ciencia, y ya hay terapias y procesos terapéuticos que ayudan a las personas a entender. Es lo mismo que es el Evangelio. El Evangelio nos ayuda a entender que somos pecadores y que sin Cristo no tenemos esperanza. Algunos procesos terapéuticos nos ayudan a entender que tenemos un problema y que ese problema necesita ser tratado. Y Dios, a través de la verbalización, nos ayuda a normalizarnos. Por eso es que el Señor nos pide cuando oremos, digamos las cosas que tenemos, para normalizarnos, para que nuestro cuerpo comience poco a poco a encontrar esa paz que necesita. Esto quería preguntar, ¿cómo ayudan las disciplinas espirituales para pastores que están o líderes que están en procesos de desafíos en su salud mental? Pueden ser distorsiones, pueden ser perturbaciones, pueden ser problemáticas, incluso pudieran ser fobias, o sea, aparecer algunas enfermedades de momento. ¿Cómo pueden ayudar las disciplinas espirituales? Porque cuando estamos en una situación como esta, creemos que se acabó el mundo. Y esto es algo transitorio. Esto es algo que me está ocurriendo a mí. No está afectando todo el entorno. Puede afectar todo el entorno si mi decisión no es sana. Entonces la iglesia necesita entender esto. Necesita regresar al Evangelio y necesita decirle al hombre, Jesús es la solución, pero no nos ha dejado solo. Ha dejado un cuerpo para abrazarnos, que es la iglesia, un cuerpo para comenzar a ayudar al hombre en ese proceso de regeneración, ¿verdad? Y reinserción. Y es ahí donde yo te digo sin pena. Al principio yo te decía que cuando pasé ese momento me sentía avergonzado, era porque yo no entendía lo que la Biblia decía de esto. Yo pensaba que los otros pastores iban a decir que yo estaba loco o que estaba endemoniado. Simplemente era una situación de estrés que estaba pasando en ese momento, que no podía coping, no la podía procesar de la manera correcta, y veía que era tanto que encontraba la salida en eso. Gracias a Dios que no lo intenté, que solamente fue un pensamiento y que decidí hablarlo tiempo después. Porque él lo tenía guardado en secreto y eso Satanás lo usaba para mí. O sea, yo tenía algo que yo quería esconder y a Dios le quería contar porque sentía vergüenza, sentía culpa. Cuando lo compartí, de hecho a una cubana que estudiaba conmigo la maestría, le dije, no quiero que piense que estoy loco, pero yo pensé en esto y esto y esto, y ella me dijo, ¿sabes una cosa? Loco si lo hubieses hecho. Pero fíjate, no era cristiana. Y yo que estoy rodeado de tantos amigos cristianos, no era capaz de ser los cristianos por miedo al rechazo.
tuve que escoger una persona que no era cristiana y compartirle lo que a mí me estaba pasando. Pero ¿sabes una cosa que aprendí en ella? Que ella sí era cristiana y ella amaba